Pues muy buenos días, qué bueno tenerles. La experiencia elite y lo que es elite no tienen que estar de corbata, sino que hoy estoy aquí en el Congreso de la República por un tema que, de otro lado, donde soy mentor de una escuela de gobierno en Washington, entonces hoy estamos recibiendo toda la promoción de egresados que tuvimos, sobre todo el grupo de Colombia. Tuvimos 300 becarios ya líderes de toda América Latina, entonces también eso es algo que es bien especial. Y eso forma parte de esta visión de Elite, porque es cómo precisamente empoderamos y desarrollamos ese liderazgo transformacional. Entonces, pues me encanta poderles conocer, por lo menos ahora virtualmente. A mí me gusta interactuar también en el chat, porque yo sé que si abrimos micrófono, quizás en esta experiencia, en el cortico tiempo, pues no nos va a dar el espacio. Pero me gustaría que en el chat simplemente me dejen saber de dónde son de aquí de Bogotá, qué expectativas tienen, qué preguntas de pronto hay, con eso yo puedo encauzar. Voy a tomar el tiempo en una materia que suelo dictar, que para mí a través de los años creo que ha sido muy reveladora, que se llama Instinto, Visión, Propósito y Destino. Instinto, Visión, Propósito y Destino. Parte de la idea de Elite es activar a cada creyente al llamado que tiene de Dios. Esto que estoy haciendo hoy, por ejemplo, aquí en el Congreso, por años, tal vez ustedes, de pronto algunos de ustedes crecieron con la idea de que la política era del diablo. Y cuando yo empecé en el Evangelio, ya 36 años atrás, era muy marcada la idea de lo secular y lo sagrado. Entonces, como que uno quería dejar lo secular para estar en lo sagrado, lo cual significaba era solo estar metido en la burbujita de iglesia. Y ahí cometimos un error enorme porque al no entender que cada llamado es santo, es decir, el ingeniero, el arquitecto, el abogado, cuando nosotros entendemos aún que dentro de las profesiones podemos encontrar nuestra vocación, eh, entonces, a veces somos cristianos el domingo, pero de lunes a sábado no vemos que tenemos realmente un propósito en lo que hacemos. Y esta materia lo que ayuda es a que cada uno de ustedes pueda descubrir un poco ese diseño. Bueno, no veo a nadie que me haya escrito todavía en el chat. Yo estoy aquí leyendo así, de pronto se quedaron acá entretenidos conmigo, pero por favor tomen un momentico, con eso podemos también interactuar acá. Mientras ustedes escriben, yo les cuento, yo recibí al Señor en el año 85 y ha sido todo un proceso, es decir, con mi esposa estudiamos en Estados Unidos en un seminario bíblico que se llama REMA, hoy en día Training Center, que es un seminario, pero es un college también. Y a partir de allí, pues he tenido otros espacios, digámoslo así, de formación a través del Instituto Haggai. Tengo un doctorado en divinidad y he formado parte en diferentes, digámoslo así, escenarios a raíz de esto que voy a compartir con ustedes. Porque cuando a veces solo miramos una compartamentalización en donde para servir a Dios solo lo puedo hacer desde la iglesia, abandonamos muchas veces lo que llamamos las esferas de influencia, lo que tiene que estar alrededor. Parte de lo que es el líder es ayudar a que cada uno de ustedes pueda identificar, ¿cierto? Realmente a dónde está llamado. Y yo estudié con alemanes, trabajé con compañías alemanas, trabajé con Siemens y Lufthansa. Y en el idioma alemán es muy interesante que a los jóvenes, cuando están saliendo de su universidad o de su colegio, no les preguntan qué profesión quieres estudiar, porque la palabra profesión no existe en el vocabulario. Existe la palabra Beruf. La palabra Beruf habla de vocación. Muy interesante. Y eso vino desde la reforma de Martín Lutero, porque Martín Lutero entendía esto. El trabajo es algo que Dios nos dio antes de la caída. Entonces en Alemania, en esa Europa protestante, ellos no conocen el negrito del batey, ¿cierto? Que nosotros todos hemos bailado. Me llaman el negrito del batey, pero dice la canción que Dios nos dio el trabajo como castigo. Entonces en América Latina, fíjense que casi que la mentalidad que tenemos, el trabajo es una maldición. Pero en la reforma ellos entendieron que el trabajo, por el contrario, es una bendición. Y los dones, talentos y habilidades que Dios nos da
cuando servimos al prójimo a través de ellos, es nuestra adoración a Dios. Eso quiere decir que cuando yo entiendo que descubro mi vocación de pronto en el área empresarial, en el área eh, de negocios, de gobierno, de comunicaciones, de artes, bueno, cualquiera que sea el área. Y cuando yo lo que hago lo estoy haciendo para Dios, sirviendo al prójimo, allí hay un concepto de adoración que no es solamente musical. Y por eso es la importancia de entender entonces ese diseño que yo tengo. Pues muchos de nosotros a veces no entendemos cómo así que hay un diseño. Y por eso voy a partir de acá hablando de instinto, visión, propósito y destino. Es una materia en donde desarrollamos todo, pero voy a darles un abrebocas del tema. Berta me escribió: buenos días, hoy estoy en Bogotá, expectativas conocer y crecer en el liderazgo. Eh, Desde una persona con experiencia y conocimiento en este tema tan especial y esencial en este momento de la historia mundial y del país, esto desde un fundamento bíblico. Excelente. Gracias, gracias Berta por eso. Alexandra también. Quiero poder aprender y desaprender. Buenísimo. Esto es clave, porque a veces uno tiene que poder desaprender para capturar que mi cosmovisión se ajuste a la asignación y llamado que Dios tiene para mí, mayor claridad en cuanto a mi llamado. Bueno, o sea que estamos hoy muy bien en este tema, en lo que les voy a compartir acá. Lisset dice: excelente día, mi nombre es Lisset, estoy ubicada y conectada desde Bogotá. Bueno, todos están por ahora desde Bogotá, aunque vi Patricia, que sé que está desde Antioquia. Perfecto. Sabe que estamos mirando mucho el sentir propósito también con Miguel, Jesús. Esta formación es el medio por el cual descubro mi diseño. Me encanta porque hay un común denominador prácticamente en cada uno de ustedes y tiene que ver con ese descubrir. Entonces, voy a empezar acá llevándolos a esta reflexión y vamos a hablar un poquito de instinto, pero déjenme para esto hacer un cruce aquí. Entonces, déjenme poner esto así. Fíjense, por un momento, quiero que leamos esto. La vida real tiene que ver con descubrir lo que Dios ha depositado en ti. O sea, la vida real tiene que ver con un descubrir qué es aquello que Dios puso en nosotros. Y lo segundo es poder entender que Él ha invertido mucho en ti. Cuando yo empiezo a pensar en esto, por un momento yo quiero que entiendas que no importa dónde estén ustedes y aún en la jornada en donde estén, hay llamados y propósitos de Dios. Tal vez han oído esa escritura: los dones y llamamientos son irrevocables, es decir, no cambian. Cuando yo estaba estudiando en Rema, en el año 95, recuerdo que había conmigo una estudiante de 80 años. Y yo pues en ese tiempo tenía como 30, entonces yo decía: uy, esta señora, ¿para qué viene estas horas de la vida a estudiar acá? Y yo recuerdo escucharla, que ella decía: no, es que yo tengo un llamado como misionera y yo voy a ir a Rusia. Si yo decía: esta señora está como desenfocada, ¿no? Lo cierto es que 2 años después, pues que ya nos graduamos, empiezo a escuchar después las historias de ella precisamente en Rusia y lo que empieza esta mujer a hacer en Rusia. Y eso me rompió, porque es entender en esto: en Dios no tenemos jubilación. Es decir, en Dios no es como que dices: no, pues ya, bueno, sí tienes jubilación cuando terminas tu asignación, pero eso también nos dice que nunca es tarde para arrancar. Entonces yo quiero romper aquí un mito de ya es muy tarde o estoy muy joven. Siempre vienen unos engaños a nuestra mente. Lo que necesitamos es entender que a veces toma años para poder llegar a un punto de entender qué es esa activación a donde Dios nos ha llamado. Entendiendo eso, entonces, si yo les preguntara a ustedes, ¿qué es el instinto? ¿Qué es el instinto? ¿Cómo me lo definirían ustedes? ¿Qué es el instinto? Porque vamos a hablar del instinto un momentico. ¿Qué es el instinto? Entonces, si quieren, pónganme allí en el chat rápido: ¿qué es instinto? ¿Qué definición entienden ustedes de instinto?
Sistema de sobrevivencia, ok. MH, no sé cómo es tu nombre, pero déjame saber, Clemencia Pavón. Leme, me encanta verte por acá. Es la tendencia que se tiene de algo, ok. Luis, Luis Mello, hola Luis, ¿cómo estás? Es algo que salga naturalmente, muy importante esa, chévere, algo que sale naturalmente, algo que sin entender te impulsa a hacer algo, buenísima también. Jesús dice, es como un rasgo nato que muchas veces se activa en momentos de sobrevivencia. Fíjense que lo que está cada uno colocando, porque todos acá vamos a estarlos nutriendo, porque el Espíritu Santo empieza a ayudarnos a hacer conexiones. Mucho de lo que es el lead son conectores del proceso que ustedes vienen teniendo. Y se dice reacción automática, me encanta esa. Automática a algo que está internamente. O sea, no lo tengo que racionar, sino es una respuesta. Me gusta ese automático. Mireya dice, es la tendencia de reaccionar y actuar. Muy bien. Patricia, ahora Pati, es percepción interna de lo que se debe hacer. Buenísimo también. A veces es ese instinto. Yo simplemente como que sé que tengo que, como que es por ahí. Muchos en los negocios lo tienen muy desarrollado. Yo sabía que no me tenía que meter por ahí o no, voy por allá. Pero nadie le da un argumento. Berta dice, desde lo humano, biológico y psicológico, es innato automático. Muy bien. O sea que Rocío dice un sentir espontáneo. Es decir, tenemos entonces prácticamente, cierto, un consenso de que es una respuesta innata, es como algo automático. Entonces, vamos a mirarlo así. Vamos a decir que es un impulso natural interior e irracional que provoca una acción o un sentimiento sin que tenga conciencia de la razón a la que obedece. Por eso me gustó esa definición del automático. ¿Cierto? Porque es algo que nosotros hacemos. Ahora, si yo te preguntara, y esto ya es parte de lo que hacemos en Elite, es tener espacios, porque la idea es que ustedes empiecen a interiorizar y a dejar que el Espíritu Santo revele. Entonces, si yo les cambio la pregunta para que ustedes lo anoten, ¿y qué es instintivo para mí? ¿O qué ha sido instintivo para mí desde niño o desde niña? Para algunos, una pelota era de una vez para usted algo especial porque era deporte y no importaba la pelota. Yo tengo un hijo, eh, tiene un gen deportista desde pequeñito, es competitivo, pero todos esos son rasgos que yo quiero que ustedes puedan empezar a identificar porque a partir de ello es que vamos a ir descubriendo el diseño que tenemos. A veces lo suelo llamar de esta manera, es el cableado. Y no como en la costa cuando usted llega a Cachaco que le dicen, uy, llegó un cachaco porque se le ve el cableado. Están hablando desde todas las venas. Sino aquí hay algo que es innato a nosotros. Y yo quiero que ustedes lo puedan pensar. Entonces, por un momento pensemos en Michael Jordan. No sé cuántos de ustedes recuerdan ese gran jugador de la NBA, ¿cierto? De básquetbol, Michael Jordan, que parecía volar, casi que solían decir que era un caso de estudio. Era un caso de estudio que sorprendía, pero era algo increíble. Ahora, Michael Jordan, vamos a decir que desde niño es claramente porque sabemos que hay algunas personas que son negadas para el deporte. Tal vez hay algunos aquí que dicen, no, yo para el deporte sí, pero eso es parte de un diseño. Hay otros que desde niños eran más pensadores. Les cuento una anécdota. Mi cuñado era muy interesante porque él desde niño dice, él se llevaba una lonchera al colegio, pero en la lonchera metía un equipo médico que le había regalado sus padres. Entonces ponía un fonendoscopio y llevaba curitas y lo que hacía era con compañeros, estoy hablando desde kinder. Él es hoy en día un otorrino, pero ¿qué pasa? Desde ahí había un diseño. Para algunos de nosotros ha sido muy claro y evidente desde niños, pero para otros no. Y a veces no por situaciones vividas, experiencias a veces traumáticas, porque vamos a decir esto, si entendemos que Dios tiene un diseño con cada uno de nosotros, entonces el enemigo, ¿qué es lo que le interesa? A veces decimos, no, pues si ya la persona se salvó, pues ya lo logró. No, porque si una persona, listo, es salva,
pero no descubre su diseño, nunca va a ser efectiva mientras está en esta tierra para la tarea a la que Dios la llamó. Entonces Satanás a través de los años muchas veces trabaja en nosotros creando malas experiencias que a veces hacen que nosotros a veces rechacemos inclusive donde está ese llamado, donde está esa vocación. Por eso es muy importante encontrar primeramente, instintivamente, qué hacíamos, a qué estamos llamados, qué es lo que había. En mi caso, les cuento, yo me quise quitar la vida a los 20 años de edad, porque para mí no tenía sentido este mundo. De hecho, yo le peleaba a Dios y le decía, te equivocaste, yo no debí nacer en este tiempo. Ahora con los años me doy cuenta que parte de mi diseño tenía que ver con reforma, que parte de mi diseño es ser un reformador, es rompimiento paradigmático, es esta activación. Pero en ese momento yo entré en una crisis porque no le veía sentido a nada. Me molestaba la corrupción, me molestaba la injusticia, me molestaba el engaño. ¿Sí? Y a todos de alguna manera, obviamente hay cositas que nos laten, pero esta es una tarea, por eso esa pregunta, que es instintivo, porque si tú vas luego a tomar un tiempo con Dios en oración, en donde también tú le preguntes, Espíritu Santo, ayúdame a traer a mi memoria qué cosas han sido instintivas a través del tiempo, te vas a sorprender cómo Él te va a empezar a mostrar, porque Él es el que está interesado en revelar ese diseño para activarte para aquello que Dios te ha llamado. ¿Vamos hasta aquí? Entonces, esta parte es muy importante. Ahora, vamos a una siguiente. Entonces, déjenme ahora decir esto. Cuando pensamos, este fue un comercial de Pepsi que fue muy interesante, porque en ese comercial Michael Jordan aparece y él está haciendo un lanzamiento y cuando hace el lanzamiento falla. Pero dice, mientras está en ese comercial que era de Pepsi, aparece digámoslo así, otra voz diciendo, he fallado más de 9,000 tiros en mi carrera, he perdido casi 300 juegos. 26 veces han confiado en mí para lanzar el tiro que ganaba el juego y lo fallé. He fallado una y otra vez en mi vida, pero nunca me he dado por vencido y es por eso que soy un éxito. Muchos de nosotros a veces hemos colgado la toalla con uno o dos lanzamientos o con una o dos experiencias que nos han fallado. Hay un libro que se los recomiendo que se llama El lado positivo del fracaso de John Maxwell. John Maxwell lo que hace es hacer un estudio sobre empresarios exitosos a nivel de restaurantes y encontró un común denominador. El promedio de ellos se había quebrado 5 veces. La pregunta es, pero entonces, ¿usted por qué no se rindió? Porque simplemente tenía una convicción que esto era lo mío y utilicé cada fracaso para aprender. Eso es lo que la Biblia dice. 7 veces cae el justo, pero de todas ellas se levanta. El tema no es caer, el tema es con qué me levanto. Y aquí es donde también va a ser importante en este proceso que tú empieces a identificar, ok, ¿qué experiencias también estuvieron en mi vida que me marcaron como un fracaso? O que me marcaron en donde yo dije, no, jamás vuelvo a meterme por acá. Porque quizás, si hubiéramos pensado en un José en la Biblia, imagínense José, lo venden sus hermanos, llega a Egipto, ya como que le está yendo bien y por hacer las cosas honestamente, entonces cuando la esposa de Potifar quiere acostarse con él, entonces él sale corriendo y resulta que le montan una película y termina en la cárcel. Entonces podría empezar a decir, oiga, toda la vida yo tratando de ser el buen agente, de pronto es tu caso. De pronto tú estás allí, o de pronto aquí es donde tú empiezas a mirar, quiero que empiecen a mirar la Biblia desde otro lado. A veces leemos las historias, pero no pensamos esas historias, qué es lo que nos quieren contar, qué es lo que esas historias Dios quiere revelarnos, con qué personaje te identificas tú en la Biblia. Quizás eres como Daniel, ¿sí? No solo porque ninguno de nosotros de pronto ha sufrido una deportación, o de pronto a alguno de ustedes le tocó salir del país por una situación y le ha tocado vivir en el exilio, ¿cierto? Pero ahí hay historias, o de pronto es Esther,
¿Cómo fue la vida de Esther? ¿Qué fue lo que pasó? Entonces, yo quiero que ustedes empiecen y vamos a ir en este proceso, a ir descubriendo, oiga, ¿qué fue la vida de Esther y cómo es que Esther llega allí? ¿Para qué llega ella a ese momento y qué es lo que Dios quería hacer con ella? Porque ahí es donde tú vas a empezar a encontrar que aún en los fracasos, aún en los reveses, Dios utiliza cada situación para dar un giro. Han leído la escritura que dice, todas las cosas nos ayudan a bien a los que conforme a qué dice, su propósito. O sea que es porque hay un propósito que Dios le da la vuelta a las situaciones de revés muchas veces en la vida. ¿Por qué? Porque nos quieren causar. Entonces pensemos en José. Podríamos decir, oiga, esto fue revés tras de revés, pero fíjate que el propósito era que estuviera de segundo en Egipto para poder proteger a toda otra nación, que era Israel, y que la iba a traer allá. Entonces, cuando tú miras a Daniel, Daniel viene a hacer interpretación y a dar testimonio del Dios de la Biblia con un rey, digámoslo así, que era totalmente pagano. Entonces, aquí empiezo yo a darme cuenta, wow, hay diseños de Dios que no son solamente para compartir a personas de Cristo. La meta es que cada persona reciba a Cristo, claro, pero yo siempre suelo decir, ese es el comienzo. Si yo pienso, por ejemplo, quién abolió la esclavitud en Inglaterra, fue un cristiano, William Wilberforce. Y cuando él descubrió que su propósito, y es muy interesante, yo les voy a dejar aquí en esta materia biografías que ustedes puedan echar mano, hacemos casos en donde empieza un desarrollo, pero en el caso de él empezaron haciendo, digamos así, algunos proyectos que tenían que ver con ayudar en justicia social alrededor. Pero un día viene la carga de él. Hay una película que se llama Amazing Grace, que se las recomiendo, la pueden encontrar en canal de YouTube, Amazing Grace, y está toda la película. ¿Por qué? Porque cuando tú miras muchas veces estas películas, ahí mismo Dios te empieza a hablar. Pero el caso de él fueron 30 y pico de años desde el Parlamento en donde fue ridiculizado, abucheado, todo lo que ustedes quieran, pero como tenía una convicción, entendió que el cristianismo no se trataba de buscar la seguridad y la hamaca con piña colada para poder retirarse en jubilación, sino que al contrario, cuando hay un propósito a veces implica esfuerzo, implica como Jesús, ¿cierto? Que Tomás le decía, oiga, otra vez vamos a ir allá para que nos apedreen, o sea que era a veces momentos de confrontación. Y hoy hemos cambiado a un cristianismo que pensamos que se trata solo de vivir relax. Y claro, Dios quiere traer una paz, pero la paz de Cristo no es solamente la paz externa, sino una paz que viene interna para poder traerla a lo externo. Entonces, empezamos a descubrir y vamos a ir mirando temas de taller. Ahora, quiero ponerles aquí esto, porque esto es algo que desarrollaremos ampliamente, pero si yo les dijera de esta imagen, quiero que escojan una fruta. Para ustedes, cada uno piensa en una fruta o una fruta que para usted le gusta, pero aquí puede escoger algo de lo que hay acá. Si ya la pensaron, la tienen allí. Aquí tengo un texto que dice, tú puedes prosperar al sacar de manera auténtica lo que ha sido depositado dentro de ti. Solo puedes ser fructífero partiendo de tu esencia, de sacar de tu esencia quién eres tú. Pues volvemos al diseño. Ok, ¿qué quiere decir esto? Que tú tienes un diseño. Es decir, tú no puedes esperar pelar un plátano y que te salga una papaya. Y suena tonto, ¿cierto? Pero tú no puedes tampoco tomar un limón y esperar que te sepa piña. ¿Por qué? Porque hay un diseño interno. Ahora, vamos a decir que esto lo desarrollaremos adelante, pero para que se acuerden, carácter. ¿Qué es carácter? Hay una materia que yo también desarrollo que se llama el carácter de Cristo. ¿Por qué? Porque hoy en día tenemos muchos cristianos que saben Biblia, pero no han entendido qué significa desarrollar el carácter de Cristo. Y no es que sepamos dar versículos, es como nuestra vida empieza realmente a desarrollarse en un carácter, en unos valores morales, en unos principios. Cuando tú pelas un banano, ¿qué se espera encontrar? Un banano. Pero hay personas que cuando las pelan sale otra cosa. Es cuando decimos el dicho popular, pelo el cobre. Bueno, esperemos no pelar el cobre para que no salga lo que no debe salir, ¿cierto? Y esto es supremamente relevante, pero si ya pensaron en una fruta, ahora yo les hago la pregunta.
¿Para qué crea Dios las frutas? Si quieren, ayúdenme en el chat. ¿Para qué cree usted Dios que creó las frutas? ¿O para qué, voy a ponerlo más específico, para qué creó Dios esa fruta que a ti te gustó o la que escogiste? Alimento, energía, perfecto, vitaminas, para darle potasio al cuerpo, Berta, muy bien. Nutrirnos, energía. Ok, o sea que todos están coincidiendo que las frutas no son para ellas en sí mismas, sino que las frutas fueron creadas para el hombre. ¿Estamos hasta ahí? Voy a decírtelo también a ti. Tú fuiste creado para que, al igual que esa fruta, puedas bendecir a alguien más. Esto conecta con lo que les hablé al principio de Lutero. Los dones, talentos y habilidades que Dios te dio es para llegar a alguien que se llama un grupo objetivo. En la clase vamos a desarrollar, porque tú saldrás de la clase entendiendo cuál es tu diseño, tu grupo objetivo y entonces entender tu propósito. Hoy estamos dando un bosquejo, pero quiero que se vayan con esto, porque cuando tú entiendes, y es como Dios me enseñó, alguien colocó potasio, déjenme mirar quién había colocado potasio aquí, que me gustó porque suelo usar ese ejemplo. Yo soy facilitador de otra organización internacional que se llama AGAI, y pues cuando tú enseñas internacionalmente, es decir, yo estaba en una oportunidad en Hawái enseñando a líderes de Asia, África, entonces es como el otro lado del charco y es otra mentalidad. Entonces tú empiezas a mirar interesantemente es cómo enseñas transculturalmente, pero cómo empieza uno a entender cómo el espíritu trabaja. Entonces allá les puse a cada uno sobre su mesa, porque era presencial, una fruta. Entonces les dije, bueno, yo quisiera que ustedes me dijeran esta fruta, ¿qué significa para ti? Y entonces el vicepresidente de una organización allá, yo le había puesto una mandarina y me dice, tú me acabas de dar oro, porque en Malasia una mandarina representa oro. Me cambiaron el juego de preguntas, pero lo interesante es cómo Dios trabaja. Y estaba otra mujer de Egipto, la periodista, que es la Vicky Dávila de Egipto. Y entonces ella le había puesto un banano y me dijo, me diste el mayor cumplido que le pueden dar a una mujer en Egipto, y es que tiene cara de plátano. Esa todavía yo la estoy procesando. Así como Berta se rió allá con ganas. Son culturas. Pero cuando empecé a preguntar precisamente qué aporta el plátano y alguien dijo potasio, dentro del grupo había un médico. Porque yo solía enseñarlo, claro, como deportista yo solía, cambié una bicicleta por moto, entonces ahora tengo que volver a hacer el ejercicio. Pero cuando uno va en bicicleta, usualmente ve ciclistas con un banano en la espalda. Y eso es que hacen con el banano, que para los calambres es fundamental. Pero este médico lo que dice es, una vez tuvimos una paciente que estaba prácticamente paralizada y no encontrábamos qué pasaba. Y a alguien se le ocurrió decir, hágale un test de potasio. Y resulta, dijo, el potasio estaba casi completamente fuera. O sea, el problema de esa mujer era simplemente volver a darle potasio, le empezaron a dar potasio. Entonces, ¿qué quiero decir aquí? Así como Dios diseñó cada fruta, no como fruta, sino para entregar algo a un grupo de personas. Entonces, si le damos la vuelta, ¿dónde sería exitoso un banano? O si tú eres un banano, ¿dónde serías exitoso? Pues aquí es donde empiezo a entender, si yo produzco potasio, quiere decir que mi diseño es encontrar los encalambrados. Y luego vamos a hablar del grupo objetivo de esos encalambrados, que es lo que yo les voy a ir ayudando a desarrollar. Porque cada uno de ustedes tiene una carga por un grupo en particular que obedece a propósito, pero ahí vamos a ir desarrollando instinto, la segunda fase que luego es visión, propósito y destino. Esta es una fase donde empezamos a hablar de, lo que es instintivo, la fruta es natural que entregue, pero para que una semilla llegue a ser fruta hay un proceso, ese es el proceso en que muchos han venido viviendo. Pero cuando yo ya entiendo, ¿cierto? Es que yo nací para ser banano, pues no andas en crisis de existencia porque es que no saliste manzana,
No estás batallando con el vecino porque es que el vecino, oiga, se ve naranjita y yo me veo amarillo, pálido. No, es que tú tienes un diseño y cada uno de nosotros tiene un diseño. Y aún cuando pensamos en el banano, hay muchos encalambrados de muchos tipos. Entonces, cuando yo empiezo a entender con el instinto y con el diseño, empiezo a entender que nadie tiene el mismo par de ojos. En lo natural, fíjense que hoy en día están haciendo el tema de identificación por retina. ¿Por qué? Porque es que lo que más impacta es que nadie tiene dos retinas iguales. Entonces vamos a decir, y ojalá noten esto, lo que tú ves, que tú piensas que todos lo ven, no es así, es único. Entonces, ¿cómo así? ¿Cómo así? Sí. Es decir, como banano, todas las frutas van a ver los mismos deportistas, pero la naranja va a pensar en darle vitamina C, entonces está viendo las características desde la vitamina C, pero el banano está viendo desde el potasio, y el otro está viendo en el suplemento del mineral que tiene. Entonces, cada uno de nosotros, aunque vea una misma imagen, y aquí viene otro concepto que es importante que anoten, vemos lo que estamos preparados para ver, pero no lo que es. Vemos lo que estamos preparados para ver, pero no lo que es. Por eso venimos a, por ejemplo, lo que es el IT, porque nos va a ayudar a romper paradigmas para poder ver en el diseño que tengo y no como me enseñó la cultura en la que he estado. Entonces aquí es donde empezamos a romper, inclusive a veces paradigmas de nuestra misma formación cristiana. Si tenemos que ir a la palabra y dejar que Dios tome la palabra y nos ayude a ver desde otra óptica. Entonces, por eso en el IT ustedes van a encontrar en un primer módulo un tema de fe. ¿Cómo es ese tema de la fe? ¿Por qué necesito la fe? Van a encontrar otra materia que se llama espíritu, alma y cuerpo. Entonces, cuando yo empiezo a entender, yo soy primeramente un ser espiritual, que tengo un alma y vivo en un cuerpo, eso te cambia, porque empiezas a entender que entonces Romanos 12 de lo que habla es de la renovación de la mente. Una vez que aceptaste a Cristo, ahora tienes que renovar tu mente. ¿Por qué? Porque tú solo ves en la luz que has renovado tu mente para ver. Entonces, cuando digo vemos lo que estamos preparados para ver, es que sin la revelación o sin tener la palabra de Dios en nosotros, no podemos tener la óptica de Dios para entender el diseño de Dios. Entonces, para el diseño de Dios yo tengo que empezar a ir a la palabra para que Él revele el diseño que Él tiene en mí. Salmo 139, ustedes lo pueden, se los dejo allí para que lo anoten después. Versos 15 y 18 dice, ese es el pasaje claro que dice, me formaste en la matriz de mi madre, si lo van a leer en la Nueva Traducción Viviente. Pero dice algo muy lindo que dice, todos los días de mi vida estuvieron escritos allí. O sea que como creyentes lo que estamos haciendo es descubrir el diseño y plan que Dios tiene para nosotros. Ahí es donde empieza algo hermoso. Entonces, cuando yo empiezo mi vida cristiana, el paradigma que existía es que todos teníamos que ser pastores. Entonces nos preparaban para ser pastores. Pero resulta que es que no todos están llamados a un ministerio de púlpito. Si uno lo mira como modelo en el pueblo de Israel, el pueblo de Israel tenía 12 tribus. Entonces yo les pregunto, ¿eran 12 tribus de sacerdotes o había una tribu de levitas? Entonces, si había una tribu de levitas, listo, eso era el sacerdocio, pero ¿y los demás qué hacían? Los demás estaban en la conquista. Y aquí cada uno tenemos un llamado, un oficio, es lo que estamos empezando a entender a propósito, pero por eso estamos diciendo, algunos están llamados a conquistar en la guerra, en el área económica, ¿cierto? Dios quiere dar diseños de cómo hacer negocios a la manera de Dios. ¿Por qué vemos que nuestro país hoy se ha debatido, me entiendes, en que la gente quiere un cambio? Porque pues hemos visto lastimosamente negocios desde corrupción y desde la avaricia y la codicia, en donde hay explotación, pero ese no es el diseño óptimo de Dios. Y significa que no hay que hacer negocios, significa que es malo prosperar, no, al contrario, pero necesitamos venir al diseño de Dios para eso. Gobierno. Dios es el que diseñó el sistema de gobierno. Hay algunos que están llamados allí. Fíjense, por ejemplo, hoy la doctora Vivian, que la acaban de nombrar a nivel del Ministerio de Educación,
el reto que se le ha levantado, ¿cierto? Ahora, ¿qué necesita ella? Empezar a firmarse en el diseño que Dios le dio. Toda su vida ha estado a nivel de gobierno. Luego, ahí hay un diseño. Pero ahora empieza otra tarea que ustedes empiezan a ver. Dios va afinando y va desarrollando en el tiempo. Entonces, vamos hasta aquí. Si anotaron esta parte, esta va a ser una tarea para ustedes. Ok, Señor. Dentro de esas frutas, empieza a identificar en dónde sueles tú ser bueno en lo que haces. Entonces, para algunos, a Luis pues lo he conocido, entonces para él es la parte de negocios, entonces, se mueven los negocios, como que le salen los negocios. Hay otros que no hay manera, mejor dicho, por más negocios que intentan, no les funciona. Es un diseño, ¿sí me entiendes? Hay otros que para ustedes esa parte, no sé, social, de ayuda, es algo natural. Ahí es donde tienen que empezar a identificar, porque van a empezar a ver, ok, desde pequeño soñaba esto, pero ahora también en el proceso del tiempo me doy cuenta que gravito en torno a esto. O podríamos cambiarlo a otra pregunta. Ok, si el tema no fuera económico, ¿qué te gustaría estar haciendo? Si tuvieras resuelta el área económica, ¿a qué te dedicarías? ¿Qué es aquello en lo cual buscarías ir hacia lo que Dios tiene para ti? Entonces, cuando empezamos a mirar eso, nos empezamos a identificar, ok. Entonces, voy a ir a esta otra y es, el instinto te permite descubrir cómo has sido cableado y cómo desarrollar el potencial de lo que hay en ti. Lo que pasa es que nunca nos han enseñado a descubrir aquello que ha sido instintivo para nosotros. Pero el destino es el que revela por qué estás cableado así. Entonces, fíjate, por eso instinto, visión, propósito y destino. Porque desde el instinto, si lo descubro, empiezo a entender el destino para el que estoy. ¿Sí? Entonces, instinto te permite descubrir cómo ha sido cableado. Entonces, fíjense que les hablo de mí. Cuando yo estaba en el colegio, a mí me hicieron bullying y una de las cosas es porque yo en clase preguntaba mucho. Yo era Pepito preguntón. Pero ese era mi diseño. Es decir, yo soy de los que me gusta ir a buscar, o sea, el porqué, la esencia. Por eso, y lo segundo es, luego vine a enterarme, obviamente, que en mi grupo había una característica de liderazgo en mí, pero la segunda era, eh, yo era buen orador, pero vino un bullying que me anuló. Tanto que recuerdo terminando el colegio, un amigo mío hizo una obra de teatro y ellos de queridos para que perdiera como el miedo, porque yo tenía un grupo, éramos 4 o 5, pero si alguien llegaba a ese grupo, yo no volvía a hablar, yo me quedaba callado. Entonces, esa obra de teatro, mi único papel tenía que dar mejor dicho, un libreto como de, no sé, 5 renglones. Pero yo recuerdo subirme allá y me ayudaron fue para que me subiera poniéndome gafas oscuras, supuestamente yo era el ciego, entonces como que no tenía que tener contacto visual con nadie. Pero ¿a dónde los quiero llevar? Mi llamado tenía que ver con poder ser orador, poder ser pastor, poder dictar conferencias, seminarios, pero la experiencia que vino atrás fue anularme la confianza para poder comunicar. Y como que eso de preguntar, eso no era. Entonces, cuando yo empiezo en el tiempo, porque Dios lo que empieza es a llevar una sanidad muchas veces en nosotros. ¿Recuerdan en Lucas 4, la primera vez que Jesús aparece, cuando Él declara estas palabras, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para predicar buenas nuevas, para, dice, abrir la puerta de prisión, para vendar a los afligidos, ¿cierto? A corazones heridos. Cada uno de nosotros viene de un proceso que el enemigo intentó bloquear. ¿Cuántos han escuchado esa escritura que dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida, dice? Pero encontré otra versión que me gustó mucho porque dice, porque de él mana la visión. Entonces, por eso vamos a trabajar, cuando hay sanidad en el corazón, la visión empieza ahora a trabajarse. Ahora, Luis, por ejemplo, que sé que estás en la parte de empresa, aunque esto aplica para todos. Usualmente cuando uno habla con empresarios, todo empresario tiene sus cicatrices
del socio con el que se metió que lo tumbó o del negocio o alguien que quería simplemente sacar ventaja, aunque eso nos pasa a todo nivel. Pero ¿para qué vienen esas cosas? Vienen para afectar tu corazón, a herir tu corazón. ¿Por qué? Si tu corazón es herido, la visión es mermada. Y aquí es donde Dios lo que quiere, por eso es empezar a trabajar. ¿Cómo voy a volver a ver? Permitiendo que Él empiece a sanar mi corazón. ¿Cómo sano mi corazón? Entonces aquí viene otra tarea. Cuando ustedes le empiezan a preguntar al Señor, hay heridas, hay ofensas, ¿a quién necesito perdonar? ¿Qué necesito soltar? ¿Por qué? Porque empiezas a entender que lo más importante es visión hacia adelante. Entonces, te dejo aquí dos escrituras que tú las puedes buscar después. ¿Quién traicionó a Jesús? Judas. Muy bien. ¿Y quién era Judas? No solamente era un discípulo, tuvo que ser un amigo cercano, porque usted no le confía el dinero a cualquiera. Entonces, cuando uno mira esa escena de la última cena, en la cual está Jesús, y él hace da una declaración, uno de ustedes me va a traicionar. Todos empiezan, uy, ¿quién? ¿No es cierto? Y Judas mismo dice, ay, ¿quién será? Pero hay una escena que a veces la leemos, pero no entendemos el contexto. Dice la Biblia que Jesús toma un plato con pan, lo moja y se lo da. En la cultura judía, esa era la mayor expresión de afecto hacia un amigo. Y aquí es donde quiero que ustedes entiendan algo. ¿Por qué tienen una materia de fe? ¿Y por qué élite es una combinación? O sea, no es un seminario bíblico, pero tiene el fundamento en la palabra, porque nuestro llamado es activar mayormente al laicado para que pueda entender su llamado a las áreas donde está. Pero ¿qué pasa? Jesús, que entiende y actúa por fe, logró llevar la emoción sujeta a la acción que debía hacer. Porque él sabiendo quién lo iba a traicionar, dígame si no le atravesaron los pensamientos de querer colgarlo o hacer cualquier cosa con Judas, pero decide amarlo. Entonces empezamos a entender acá, cuando yo empiezo a tomar decisiones sobre lo que es el fruto del Espíritu, yo necesito una fe. ¿Por qué? Porque vamos a tener personas que nos traicionan, cosas que nos van a pasar. Pero si yo entiendo que lo que estoy protegiendo es la visión, entonces fíjate, ¿por qué quería Satanás hacer eso? ¿Qué hubiera pasado si Jesús se le hubiera saltado la piedra y hubiera mandado a todo para el carajo? Esta gente no merece vivir. Pues estaría esta tierra, hubiera dicho, Padre, ángeles, destruyan este planeta y hagamos otro. O sea, ¿cuál es el problema? Creador de todo. Pero la mayor enseñanza que nos deja es como Él en la cruz, ¿qué hace? Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Luego tú ves el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo, que ustedes van a tener una clase de hermenéutica en donde van a encontrar, porque tal vez algunos le han enseñado que lo que el apóstol Pablo tenía del aguijón de la carne era una enfermedad. No, cuando lo enseñamos no era enfermedad. Lo que pasaba era que venían judíos que lo perseguían y eso era hacerlo sangrar. ¿Por qué? Porque él estaba teniendo unas revelaciones enormes. Por eso él dice, conozco un hombre que ha ido al tercer cielo, yo no sé si en la carne, en el espíritu, pero ha escuchado cosas inefables. ¿Qué estaba hablando Pablo? Las revelaciones que estaba teniendo. Pero ¿para qué vino la persecución? Para que él abandonara o al ofenderse o al enojarse o al mantener el resentimiento, se hubiera cerrado la visión. Entonces, ¿desde dónde viene la visión? No son solo estos ojos. Y vamos a mirar, les dejo solo como tarea, lo pueden mirar en el último capítulo de Lucas, el camino a Emaús. Es un pasaje muy bonito que ya por hoy se nos va el tiempo, pero en Emaús lo que dice la palabra es que en un momento Jesús abre los ojos. Ahora, contexto. ¿Qué había pasado? Jesús había sido asesinado, Jesús había sido torturado. Y estos dos hombres iban camino a Emaús, cabizbajos, diciendo, esperábamos que ojalá tal vez fuera, como nos dijo, resucitara, pero estaban perdiendo la esperanza. ¿Qué tiene que hacer Jesús? Porque ¿qué pasó? Ellos estaban, imagínense haber visto a su maestro como lo torturaron y todo. Había en ellos todo el resentimiento, toda la rabia, pero toda la impotencia. ¿Y Jesús qué tiene que hacer?
dice que comienza a través de su palabra por todo lo que era la Biblia, desde Moisés, para revelarles quién era. O sea que la palabra lo que empieza es, cuando tú empiezas a conocer a Jesús, empiezas a descubrir el diseño de Dios para ti. ¿Dónde? Desde el corazón. Por eso mucho de lo que van a ver en el ID está sobre una base de fe, pero es enseñarles cómo entran a tomar la palabra para que sea en la palabra. Propósito no es, a mí me gusta hacer esto, no. Propósito es que yo empiezo a descubrir con él, en la intimidad, el diseño, porque él lo empieza a revelar ¿en dónde? En el corazón, que tiene que ver con el espíritu. ¿Vamos hasta aquí? Bueno, se nos ha ido el tiempo, me quedan 2 minuticos, pero yo espero poder tenerles, estar luego haciendo todo este desarrollo. Déjenme orar por ustedes en este momento final, sea que puedan iniciar ahora o lo puedan hacer después, pero esto más o menos es como trabajamos. Obviamente ya en clase podemos abrir micrófonos, tenemos poquito más de tiempo, porque normalmente a veces tenemos las sesiones de 2 horas, entonces eso nos permite tener otras dinámicas, pero esto es lo que buscamos, un poco más interactivo, no es simplemente una cátedra magistral, sino son momentos donde tú estás reflexionando, aterrizando y desarrollando. Padre, quiero darte las gracias hoy por cada uno. Señor, hay un deseo acá de entender propósito y diseño, y tú eres el que nos creaste y el que revelas esto. Y yo te quiero pedir hoy aquí por cada uno, Señor, en esta jornada, que seas tú hablando al corazón, que en estas preguntas que hemos hecho, a un Espíritu Santo tú puedas venir para cada uno y revelarte. Yo les bendigo, oro por la jornada, oro por lo que ya ha venido hasta acá. Y Señor, así como aquellos que estaban en Emaús, Señor, que arda en sus corazones, Señor, esa pasión y esa realidad de lo que tú has creado, Señor. Yo los bendigo en el nombre de Jesús. Amén.